Saludos a todos amigos, Evangelion desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día viernes 9 de mayo del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Viernes y el cuerpo lo sabe. En la jornada de viernes tuvimos un trío de blanqueos, los Cardenales de San Luis doblegando a los Nacionales de Washington, un toma y dame entre los Padres y los Rockies junto a los Dodgers y las Cascabeles, al igual que los Yankees aplacando a los Atléticos. Todo esto y más en el resumen de la jornada de viernes de la MLB. Empezamos la jornada con los Tigres de Detroit venciendo 2 carreras por 1 a los Rangers de Texas. La victoria se la llevó Tarik Skubal, la derrota fue para Patrick Corbin y el rescate para Will Best. Actuación de los venezolanos. Por los Tigres, Gleyber Torres falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos. Siguiendo por Detroit, Andy Ibáñez y Javier Baez fallaron en todos sus turnos. Por los Rangers, al igual, Adolis García, junto a Ezequiel Durán. Mientras que los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Bravos de Atlanta por la mínima 3 carreras por 2 en un partido que ganó Bailey Falter. La derrota fue para Bryce Edler y el rescate para Denis Santana. Actuación de los latinos. Por los Bravos, Ozzy Albies falló en todos sus turnos al igual que Marcelo Zuna. Alex Verdugo se fue 2-1 con anotada. Angel de los Santos lanzó una entrada en donde propinó par de ponches. Por los Piratas, O'Neil Cruz se fue de 4-1 y Alexander Canario se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada. Denis Santana en el noveno permitió par de carreras, pero aún así fue capaz de contener el empuje de los Bravos para llevarse el salvamento. Los Cardenales de San Luis blanquearon a los Nacionales de Washington 10 carreras por 0 con una apertura formidable del abridor Eric Fere, quien lanzó completo en todo el partido. Fere fue capaz de mantener a raya a los washingtonianos en todo el compromiso, limitándolos a 6 incogibles y abanicando a 8 para llevarse la victoria, mientras que el perdedor fue Mitchell Parker tras lanzar por 4 entradas. Actuación de los venezolanos. Por los Cardenales, Wilson Contreras se fue de 4-2 con doble, trío de remolcadas y anotada. Pedro Pague se fue de 3-1 con par de anotadas. Por los Nacionales, Gabriel Ruiz se fue de 4-1. Actuación de los latinos. Pasando ahora por los Cardenales, Iván Herrera se fue de 4-1 con doble y par de remolcadas. Y por los Nacionales, Ahmed Rosario se fue de 4-1. Los Mantarrayas de Tampa Bay vencieron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee. La victoria fue para Cole Sulser, la derrota fue para Jarrett Coyne y el rescate para Eric Ors. Actuación de los venezolanos. Por los Cerveceros, Jackson Chourio se fue de 5-3 con anotada. William Contreras se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada. Actuación de los latinos. Por Milwaukee, José Quintana lanzó por 5 entradas y 1/3, mientras que por los Mantarrayas, Yandy Díaz falló en todos sus turnos, al igual que Jonathan Aranda en su único turno. Junior Caminero se fue de 2-1. José Caballero se fue de 2-1 también. Christopher Morel se fue de 3-1 con anotada. Con 4 cuadrangulares, los Mets de Nueva York doblegaron 7 carreras por 2 a los Cachorros de Chicago, con 6 de esas 7 carreras llegando en los primeros 4 episodios. Por los Mets se fueron para la calle Francisco Lindor, Brett Baty, Jeff McNeil y por último Juan Soto. La victoria se la llevó Clay Holmes y la derrota fue para Jameson Taillon. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Francisco Álvarez se fue de 4-1 con anotada. Luis Ángel Acuña se fue de 4-1 con remolcada. Mientras que José Butó lanzó una entrada en donde permitió una carrera y abanicó a 3. Actuación de los latinos. Por los Cachorros, Vidal Bruján falló en su único turno. Y por los Mets, Francisco Lindor se fue de 5-3 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas. Juan Soto se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Daniel Núñez lanzó 2/3. Con 3 cuadrangulares entre Kyle Manzardo, Ángel Martínez y sobre todo José Ramírez, los Guardianes de Cleveland blanquearon 6-0 a los Phillies de Filadelfia. Ganó Gavin Williams y perdió Aaron Nola. Actuación de los venezolanos. Por los Phillies, Rafael Marchand falló en todos sus turnos.
Actuación de los latinos. Por Filadelfia, Johan Rojas se fue de 3-1 y por los Guardianes, José Ramírez se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y anotada. Carlos Santana se fue de 3 nada con remolcada. Gabriel Arias se fue de 3 nada con anotada. Y John Kensi Noel falló en todos sus turnos. Ángel Martínez se fue de 3-2 con par de remolcadas y par de anotadas. Hit de oro de Freddie Fermín. Los Reales de Kansas City dejaron en el terreno a los Medias Rojas de Boston 2 carreras por 1. En un partido que ganó Steven Cruz y la derrota fue para Sean Newcomb. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilber Abreu falló en todos sus turnos, y por los Reales, Michael García también. Salvador Pérez se fue de 5-1 y Freddie Fermín se fue de 5-1 viendo pegar el hit de oro. Actuación de los latinos. Pasando ahora por Boston, Jarren Duran falló en todos sus turnos. Rafael Devers se fue de 5-1 con remolcada y Serán Rafaela se fue de 4-1 con doble y anotada. Pasando por Kansas City, Carlos Esteves lanzó una entrada en donde propinó un ponche y Steven Cruz lanzó 2 tercios para llevarse el salvado. Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Marlins de Miami 6 carreras por 2. La victoria se la llevó Cam Busser y la derrota fue para Matt Meyer. Actuación de los venezolanos. Por los Marlins, Javier Zanoja falló en todos sus turnos, mientras que por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 4-2 con anotada. Actuación de los latinos. Regresando a los Marlins, Jesús Sánchez se fue de 4-2 con remolcada. Agustín Ramírez se fue de 5-1. Ronnie Enríquez lanzó 2 tercios. Y por los Medias Blancas, Miguel Vargas falló en todos sus turnos, al igual que Luis Robert Jr. Los Astros de Houston, con una impecable joya de picheo del abridor Hunter Brown, quien lanzó por 5 entradas y 2 tercios abanicando a 9, vencieron 3 carreras por 0 a los Rojos de Cincinnati. La victoria se la llevó Brown, la derrota fue para Nick Martínez y el rescate para Josh Hader. Actuación de los venezolanos. Por los Astros, José Altuve se fue de 4-2. Actuación de los latinos. Jeremy Peña se fue de 4-1 con remolcada, al igual que Isaac Paredes. Yanier Díaz se fue de 4-2. Mauricio Dubón se fue de 4-1 con anotada. Brian Abreu lanzó una entrada donde propinó par de ponches. Por los Rojos, Eli de la Cruz falló en todos sus turnos y Santiago Espinal se fue de 3-1. Los Mellizos de Minnesota vencieron 3 carreras por 1 a los Gigantes de San Francisco. En un partido que ganó Chris Paddock, la derrota fue para Jordan Hicks y el rescate para Danny Colombe. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Luis Matos falló en todos sus turnos, al igual que Wilmer Flores. Actuación de los latinos. Continuando por los Gigantes, Willy Adames falló en todos sus turnos y Elio Ramos se fue de 3-1. Por Minnesota, Carlos Correa se fue de 4-2 con remolcada. Y Willy Castro falló en todos sus turnos. Los Rockies de Colorado cayeron en un toma y dame ante los Padres de San Diego 13 carreras por 9. La victoria se la llevó Randy Vázquez, perdió Antonio Senzatela y salvó Robert Suárez. Actuación de los venezolanos. Por los Padres, Luis Arraez se fue 6-3 con par de anotadas. Desde el montículo, Robert Suárez lanzó 2 tercios para llevarse su 15º salvamento de la campaña, mientras que por los Rockies, Antonio Senzatela se llevó la mayor parte de castigo en 4 entradas y 2 tercios al permitir 8 hits, llevándose su sexto revés del año. Actuación de los latinos. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1 con par de anotadas. Manny Machado se fue de 4-3 con remolcada y par de anotadas. Xander Bogaerts se fue de 2 nada con remolcada, mientras que José Iglesias falló en todos sus turnos. Desde el montículo, Randy Vázquez lanzó por 6 entradas manteniendo a raya a los Rockies, y Wandy Peralta lo relevó por 1 tercio. Pasando los Rockies, Adael Amador se fue de 4-1. Pasando los Rockies, Adael Amador se fue de 4-2. Mientras que los Orioles de Baltimore cortaron su mala racha y vencieron a los Angelinos de Anaheim 4 carreras por 1. La victoria se la llevó Tomoyuki Sugano, la derrota fue para Kyle Hendricks y el rescate para Félix Bautista. Actuación de los venezolanos. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 3-1 con doble. Actuación de los latinos. Continuando por Anaheim, Joan Moncada se fue de 4-1 con anotada y triple.
Héctor Neris lanzó una entrada de relevo. Por los Orioles, Ramón Laureano falló en todos sus turnos y Emanuel Rivera se fue de 4-2 con remolcada. Desde el montículo, Jainer Cano lanzó un tercio y Félix Bautista cerró el noveno con par de ponches para llevarse el salvamento. En un impresionante toma Irame destacando principalmente un cuadrangular de 3 carreras de Shohei Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles doblegaron a las Cascabeles de Arizona 14 carreras por 11, a pesar de que los arizonianos habían marcado 5 cuadrangulares en todo el compromiso. 102 de Ketel Marte y uno entre Randall Gilcook, Lourdes Gurriel Jr., quien se fue para la calle con bases llenas, y Eugenio Suárez soltando su 11º vuela cerca de la campaña. La victoria se la llevó Alex Vesia, el perdedor fue Kevin Gilken y el rescate para Tanner Scott. Actuación de los venezolanos. Por los Dodgers, Miguel Rojas se fue 2-1 con par de anotadas. Y por las Cascabeles, Eugenio Suárez se fue 3-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y trío de anotadas. Gabriel Moreno falló en todos sus turnos, mientras que Eduardo Rodríguez lanzó 2 entradas y 2 tercios, llevándose la mayor parte de castigo de los Dodgers al permitir un cuadrangular y 8 carreras. Actuación de los latinos. Continuando por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 3-2 con par de cuadrangulares, par de remolcadas y trío de anotadas. Mientras que Gerardo Perdomo se fue de 4-2 con anotada. Por los Dodgers, Kike Hernández se fue de 5-3 con cuadrangular, par de remolcadas y trío de anotadas. Andy Pagues se fue de 5-2 con trío de remolcadas y par de anotadas. Luis García lanzó una entrada y un tercio de relevo. Los Azulejos de Toronto vencieron a los Marineros de Seattle 6 carreras por 3. El pitcher ganador, que fue Kevin Gausman, mientras que la derrota fue para Luis Castillo y el rescate para Jeff Hoffman. Actuación de los venezolanos. Pasando por los Azulejos de Toronto. Actuación de los latinos. Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1 con anotada. Mientras que Jonathan Clase falló en todos sus turnos. Por Seattle, Jorge Polanco se fue de 5-1 con remolcada. Julio Rodríguez se fue de 5-2 con anotada. Randy Arozarena se fue de 3-2 con doble y remolcada. Mientras que Donovan Solano falló en su único turno y Leury Tavera se fue de 4-1 con remolcada. Luis Castillo lanzó por 5 entradas permitiendo 5 carreras, llevándose el revés. Y para cerrar la jornada, los Yankees de Nueva York, con trío de cuadrangulares de Jason Domínguez, quien remolcó 7 carreras, vencieron 10-2 a los Atléticos. La victoria se la llevó Will Warren y perdió Osvaldo Bido. Actuación de los venezolanos. Por los Yankees, Oswald Peraza falló en su único turno, mientras que Osvaldo Cabrera se fue de 5-1. Jorbit Vivas se fue de 5-2 con anotada. Actuación de los latinos. Continuando por los Yankees, Pablo Reyes falló en su único turno, mientras que Jason Domínguez fue el más productivo de este partido al batear de 4-3 con 3 cuadrangulares, 7 remolcadas y trío de anotadas. Jerry de los Santos lanzó una entrada de relevo. Pasando ahora a los Atléticos. Luis Urias falló en todos sus turnos, al igual que Miguel Andújar. Desde el montículo, Osvaldo Viro lanzó 5 entradas y un tercio y recibiendo par de cuadrangulares para llevarse la derrota. Elvis Alvarado lanzó una entrada y 2 tercios. De esta manera cerramos con la jornada de viernes de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. Los Yankees de Nueva York ahora lideran por 3 juegos sobre los Medias Rojas de Boston. Los Yankees están con récord de 22-16, mientras que Boston está jugando ahora para 500 una vez más. En el tercer lugar se encuentran los Azulejos de Toronto, ya cerca de las 20 victorias, perseguido por un juego por los Mantarrayas de Tampa Bay, mientras que los Orioles de Baltimore ocupan el último lugar. En la división central, los Tigres de Detroit se intentan despegar de los Guardianes de Cleveland y de los Reales de Kansas City, que están a 2 juegos y medio. A 7 juegos de la punta están los Mellizos de Minnesota y últimos están los Medias Blancas de Chicago. Y pasando a la división occidental, el panorama es similar al de la central, con Seattle liderando por 3 juegos sobre los Astros de Houston y los Atléticos. Los Rangers de Texas retrocedieron al 4º lugar, mientras que Anaheim continúa último con récord de 15 y 22. En la división este de la Liga Nacional, los Mets lideran por 2 juegos y medio sobre los Phillies de Filadelfia.
Luego tienen una diferencia de 6 juegos y medio sobre los Bravos de Atlanta, que están terceros con récord de 18 y 20. Con récord de 17 y 22 en el cuarto lugar están los Nacionales de Washington y últimos los Marlins de Miami. En la división central, los Cachorros de Chicago son los líderes por 2 juegos sobre los Cardenales de San Luis, quienes lograron despegarse de los Cerveceros de Milwaukee, que tienen un récord similar al de los Cardenales pero invertido. Los Rojos de Cincinnati están con foja de 19 y 21, mientras que los Piratas de Pittsburgh continúan últimos. Y en la división occidental, los Dodgers de Los Ángeles lideran por un juego sobre los Padres de San Diego, 2 sobre los Gigantes de San Francisco, 6 sobre las Cascabeles de Arizona y 19 sobre los Rockies de Colorado. Sábado y el béisbol lo sabe, así es como vamos a jugar la jornada sabatina del día 10 de mayo, la cual la vamos a empezar a las 4 y 5 con 3 encuentros: Cardenales contra Nacionales, Bravos contra Piratas y Yankees contra Atléticos. 5 minutos más tarde, Cerveceros contra Mantarrayas. A las 6 y 10 tendremos un par: Rangers contra Tigres y Phillips contra Guardianes, quiero decir. A las 7 y 10 tendremos un triplete: Rojos contra Astros, Boston contra Kansas City y Miami contra Medias Blancas. 5 minutos más tarde, Cachorros contra Mets. Y a la misma hora, Gigantes contra Mellizos. A las 8 y 10, el último doblete de la jornada: Dodgers contra Cascabeles y Padres contra Rockies. A las 9 y 38, Orioles contra Angelinos. Y cerramos a las 9 y 40, Azulejos contra Marineros. Para ti, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Les dejaré likes y corazones y sobre todo compartan el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que nos ayuda mucho. Su like, visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches, bendiciones a todos.